Veamos algunos puntos bíblicos que nos hacen saber de que Jesús no pudo haber nacido un 25 de diciembre. Vamos al Evangelio de Lucas, por favor. Evangelio de Lucas en el capítulo 2. Y hablando de ese día, de ese momento en el que nació el maravilloso Salvador, nos dice en el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Qué habían? ¿Dónde estaban los pastores? ¿Dónde estaban los pastores? Estos pastores de ovejas estaban en esa región, en esos montes, en esas montañas de Belén, en esos lugares, en esas colinas altas de Belén, estaban pastoreando. Capítulo 2, verso 8. Capítulo 2, versículo 8. ¿Saben cómo ha estado el clima por acá últimamente en estos días? ¿Ha estado fresco? ¿Les gusta el clima? ¿Saben cuál es la temperatura para estos días en Belén? 4 grados. En promedio, un poco más, un poco menos, dependiendo del día, pero la temperatura anda alrededor de 4 grados. Son zonas muy frías. Es imposible tener al rebaño afuera. Es imposible que los pastores estén fuera. Y es imposible aún más que durante la noche estén afuera. No se acostumbra ni ahora ni en aquella época. Era imposible. El frío hacía imposible que ellos pudieran estar con esas temperaturas en las colinas pastoreando el rebaño. Desde ahí ya sabemos entonces que es una imposibilidad que haya sido esto, que nos narra Lucas haya sido un 25 de diciembre, que haya sido en invierno. El invierno ahí es bastante frío, cae nieve, bastante gélido. Por lo tanto, no podría haber pasado. Pero siempre el evangelista Lucas nos da muchos datos acerca de cuándo nació Jesús. Y vamos a meternos primero a un poquito de datos históricos para saber primero en qué año y luego en qué época del año podría haber nacido, sin llegar a decir ninguna fecha, porque la Biblia no nos dice la fecha, pero sí podemos saber el año en el que ocurrió. Algunos datos históricos es de que nos da Lucas es que había habido un censo. ¿Recuerdan? Vamos a ver, capítulo 2, verso 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. El emperador Octavio Augusto da un decreto, da una orden, y es que todos debían empadronarse. ¿Saben? Y aquí tenemos que meternos un poquito a ahondar de historia. Cuando hubieron algunos censos, ahí en las anales del emperador de Augusto, se narran 3 censos. Pero esos eran los censos de los ciudadanos romanos. Ahí solo se censaba a los ciudadanos romanos. El más cercano que la historia registra es el que se realizó en el año 8 antes de Cristo. 8 antes de Cristo. Pero ese censo no puede ser del mismo que está hablando Lucas, porque ese censo era solamente para ciudadanos romanos. La historia nos registra también que era costumbre de los emperadores hacer también censos provinciales, que no incluían a los ciudadanos romanos, sino a las provincias que estaban bajo el dominio de Roma. Ahora, Lucas es muy exhaustivo para darnos datos históricos y nos dice algo interesante, que estaba como gobernador de Siria, Cirenio. La provincia de Judea, de Siria, de Idumea, estaban siendo gobernadas por Herodes. Pero en ese momento, hay un momento en la historia en la cual hay un cambio y se le quita el dominio a Herodes
sobre la provincia de Siria, sobre la parte de Siria y la de Judea. Y es cuando llega Cirenio. Entonces hay un pequeño ahí, y es muy interesante a la hora de estudiar la historia, porque el pueblo judío no estaba muy contento con ese cambio, según los historiadores. Así de que fue un periodo de transición bien difícil, y es por eso que el decreto de Augusto se aplica bajo Cirenio y no bajo Herodes, porque al ser Herodes un rey vasallo, él tenía que haber dado el decreto. Pero como está ahora, por la llegada del gobernador Cirenio, bajo el dominio directo de Roma, la provincia, es Cirenio el que da el decreto. Es a través de Cirenio y se cumple. Ese decreto, la historia nos dice que se dio en el año 6 antes de Cristo. En el año 6 antes de Cristo. Las cosas poco a poco tuvieron que irse apaciguando entre el pueblo. Por el conflicto que había por la llegada de Cirenio y de Herodes que estaba por ahí. Año 6. Veamos otros datos interesantes. Una de las cosas más trágicas que la Biblia narra es la matanza hecha por Herodes hacia los niños de Belén. ¿Recuerdan? La matanza de los niños. Eso está en Mateo capítulo 2, verso 14. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo indicado por los sabios. ¿Qué hizo Herodes? Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Y por qué a los niños menores de 2 años? ¿Conforme a qué? Él había conversado con los sabios. Y los sabios, sí, él quería matar a Jesús, la idea era matar a Jesús, pero ¿por qué a los niños menores de 2 años? Había hablado con los sabios y los sabios, él indagó el tiempo en el que los sabios habían visto la estrella, todo el tiempo en el que los sabios llegaron. ¿Saben la historia y esos retratos bonitos que se ponen en los nacimientos de los reyes magos? La Biblia les llama a los sabios de Oriente, no les dice reyes magos, que están ahí en el nacimiento de Cristo. Eso es falso, ellos llegaron 2 años después. Ellos vieron la estrella del anunciamiento, a los ángeles anunciándole, y empezaron el viaje y los preparativos, y ellos se dilataron 2 años en llegar. De ahí que si ustedes leen un poco más atrás en Mateo, ustedes ven que ellos no llegan a ningún establo, llegan a una casa. Van siguiendo la estrella, y llegan a una casa, y es ahí donde ellos adoran a Jesús que había nacido, al rey que había nacido. No es en un establo. Habían pasado 2 años y según lo que Herodes había indagado de ellos, se da cuenta de que el niño debía tener más o menos 2 años y envía a matarlos. Herodes el Grande murió en el año 4 después de Cristo. Antes de Cristo, perdón. Noten cómo las fechas van calzando perfectamente. En el año 6 se da el censo. En el año 4 él hace la matanza de niños y poco después Herodes el Grande muere. Así que Jesús tuvo que haber nacido allá por el año 6 antes de Cristo. Veamos algunos otros aspectos bíblicos, porque sabemos por la profecía bíblica que Jesús murió ¿en qué año? Según la profecía de las 70 semanas. Jesús murió en el año 31 después de Cristo. En el año 31. Tendríamos que estudiar la profecía de las 70 semanas, será para otra ocasión. En el año 31 después de Cristo.